Una solución simple y segura para el autoabastecimiento de agua potable en Ciudad de México. El problema de la escasez de agua es de dominio público. Su causa es la superpoblación de la ciudad que ha provocado el paulatino agotamiento del recurso hídrico. La solución más simple y obvia es recoger agua de lluvia. Se trata de una solución peligrosa porque el aire de la ciudad contiene contaminantes químicos y gérmenes patógenos. Se puede hervir el agua recogida para eliminar los gérmenes patógenos, pero la ebullición no elimina los contaminantes químicos. La solución más fácil y segura para evitar que los contaminantes puedan pasar al tanque es colocar después del filtro una válvula de desviación. La función de dicha válvula es eliminar los primeros 10 minutos de lluvia, que se considera que es el tiempo necesario para lavar el techo y evitar que los contaminantes puedan pasar al tanque. El agua descartada se puede recoger en un tanque separado para utilizarla para el lavado de suelos o para usos no potables. El agua recogida después de los 10 primeros minutos de lluvia se debe hervir. Después de esto se considera que es segura para beber, para lavar alimentos o para cocinar. Uno de los mayores problemas para la recogida de agua de lluvia en México es el régimen de precipitaciones, que presenta una estación seca que dura 7 meses. Para poder garantizar una buena autonomía durante la estación seca, es necesario prever entonces un tanque con un volumen de entre 3 y 5 metros cúbicos. Esto comporta un problema estructural, porque los edificios no están pensados para soportar semejante peso. Por este motivo, los tinacos existentes en el comercio tienen un volumen de aproximadamente 1 metro cúbico, que representa un peso que los techos pueden resistir, pero que no es suficiente para garantizar la autonomía de una familia durante la estación seca. La alternativa al tinaco de polietileno es la geobolsa. Es un contenedor de material geotextil muy liviano, muy resistente y apto para el contacto con agua potable. Se caracteriza por una amplia base, lo cual permite realizar sistemas con gran volumen de acumulación de agua, sin peligro de sobrecargar la estructura del techo, porque el peso se reparte sobre una superficie más amplia. Otro problema para poder recoger agua de lluvia segura en Ciudad de México es que no existen válvulas de desvío en el mercado. Los pocos modelos que hay son importados y han sido diseñados para operar en zonas rurales poco contaminadas, como por ejemplo en Australia. Eso hace que tengan unas limitaciones de tipo técnico. La primera es que el volumen de acumulación de la válvula es proporcional a la superficie del techo. La más importante es que son sensibles a la duración de la lluvia, pero no a la intensidad. En otras palabras, el volumen que desvían es fijo independientemente de la intensidad de la lluvia. Un estudio de la Universidad de México demuestra por qué las válvulas importadas a volumen constante no son aptas para la utilización en la ciudad. El agua de lluvia recogida en un ambiente urbano muy contaminado como Ciudad de México es potable solamente si se cumplen dos condiciones. La primera es que la intensidad de la lluvia sea mayor que 13 milímetros por hora. De ese modo se garantiza un caudal suficientemente fuerte como para lavar el techo y arrastrar los contaminantes. La segunda condición es que se descarten los 10 primeros minutos de una lluvia de tal intensidad, porque es en el periodo en el cual se van a concentrar la mayor cantidad de contaminantes. Cuando la intensidad de la lluvia es menor que 13 milímetros por hora,
la velocidad del agua que corre por el techo es demasiado baja como para poder arrastrar los contaminantes. De ese modo, existe el peligro de que una parte consistente de los mismos quede adherida al techo. Sin embargo, el flotador de la válvula de desvío habrá llegado a una posición intermedia, supongamos la mitad del volumen de la misma. Por lo tanto, en caso de aumentar la intensidad de la lluvia, el tiempo que tardará el flotador en cerrar la válvula y derivar agua al tanque será menor de 10 minutos. En tal caso, existe un riesgo concreto de que una parte consistente de los contaminantes vaya a parar al tanque de agua potable. La solución que proponemos cuesta menos de 550 pesos y es tan sencilla que cualquiera la puede construir en su propia casa. Aquí les muestro un prototipo de nuestra válvula de desviación. Está hecho con una T de plástico, un cuerpo siempre de plástico del mismo diámetro, de unos 15 centímetros de altura, que representa nuestra altura H2 en el dibujo. Por dentro pueden observar que hay un diafragma de plástico. En este caso lo he recortado de poliestireno, puede ser también de cualquier tipo de plástico, con un orificio de 60 milímetros de diámetro para que calce justamente una válvula de flotador, que como pueden ver está hecha con una pelotita de poliestireno de 80 milímetros de diámetro, unida por un hilo de nylon a otra pelotita que podría ser del mismo diámetro o en este caso es de un diámetro menor. El diámetro de la segunda bolita no es importante, lo importante es que sea suficientemente grande para cubrir el orificio cuando el flotador llega a su nivel máximo, en modo que el agua prácticamente no escape más por el fondo de la válvula de desviación, sino que vaya directamente al tanque de recogida. En este prototipo he omitido el orificio de 2 milímetros de diámetro, que en la vida real hace falta incluirlo para el reseteo de la válvula al final del periodo de lluvia. Ahora vamos a ver prácticamente cómo funciona un prototipo. Como pueden apreciar, el volumen de la derivación es aproximadamente 1 litro, es el volumen de esta jarra. Esta jarra con este grifo se llena en 10 segundos. He proyectado este volumen y los orificios de fondo para que tarde 30 segundos en derivar el agua a lo que sería el tanque de agua potable. Empezamos ya. Se puede observar que la válvula de fondo aumenta su nivel muy rápidamente al inicio y a medida que se acerca al momento del cierre va más despacio, porque la ley que regula el mecanismo de este sistema es de tipo logarítmico. Cuando la válvula de flotador llega al nivel de cierre, se desviará el agua, que representa el agua de la lluvia, a la jarra, que representa el tanque de agua potable. A partir de este momento, en 10 segundos, empezará a llenarse la jarra, en 10 segundos estará llena. Ahora vamos a simular el comportamiento de la válvula en el caso de una lluvia débil. El grifo abierto a la mitad representa una lluvia débil. En este caso, toda el agua que caiga sobre el techo debería derivarse al tanque de descarte, porque es potencialmente agua contaminada. Vamos a ver que en nuestro ejemplo, aún después de 50 segundos, el agua seguirá saliendo por abajo en vez de derivarse por arriba y caer en la jarra. Como se puede ver, el nivel de la válvula del flotador no supera una cierta altura.
porque es una válvula sensible precisamente al caudal, además que al tiempo. Bueno, creo que ya han transcurrido más de 50 segundos, podemos interrumpir la prueba. Detrás de la aparente simplicidad de esta válvula se esconde una teoría matemática bastante compleja. Esto no es un problema para el usuario, porque ya hemos tabulado todas las soluciones para las superficies de techo comprendidas entre 15 y 100 metros cuadrados. Para todas las alturas, la tabla reporta la altura H2, que representa la longitud del tramo vertical de tubo que hay que cortar, los diámetros de los orificios que hay que practicar en el fondo y el tiempo que tardará el flotador en alcanzar la altura H2 y cerrar la válvula para desviar el agua al tanque. En resumidas cuentas, nuestra solución consiste en una válvula de desvío completamente automática, puramente mecánica y de bajo costo que cualquiera puede construir en su propia casa. La misma provee una doble seguridad en la recolección de agua pluvial, porque descarta la fracción inicial y también las lluvias débiles, que son ambas potencialmente contaminadas. El agua de primera lluvia no se pierde, se puede utilizar para lavar suelos o para el jardín o para cualquier otro uso no potable. La autosuficiencia del agua potable puede ser mayor del 80% para una familia de 4 personas si se emplea una geobolsa como sistema de acumulación. El costo total para instalaciones de techos comprendidos entre 50 y 100 metros cuadrados, planos o inclinados, con un volumen de acumulación de entre 1 y 5 metros cúbicos, en todos los casos es inferior a 13.500 pesos mexicanos.